Carlos Salinas de Gortari, uno de los presidentes más poderosos y controvertidos en la historia de México, vuelve al centro de atención. A los 77 años, nuevas revelaciones sobre su pasado político comienzan a surgir y prometen remover la memoria y la conciencia de un país entero. Entre 1988 y 1994, Salinas dirigió México en uno de los periodos más turbulentos de la política nacional. Su gobierno estuvo marcado por promesas de modernización, pero también por escándalos, acusaciones de corrupción y un enorme desfalco al tesoro público. Para muchos, fue el arquitecto de una era de privatizaciones y concentración de poder que aún deja profundas marcas en el país. Pero al final, ¿qué está saliendo a la luz ahora? ¿Qué secretos aún se guardan sobre su gestión? ¿Y por qué, incluso después de tanto tiempo, el nombre de Salinas de Gortari todavía provoca tanta polémica y debate? Quédate con nosotros hasta el final para entender mejor esta historia que mezcla poder, dinero y misterios no resueltos. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para recibir todos los próximos videos con contenido como este. En la Ciudad de México, el 3 de abril de 1948, nació Carlos Salinas de Gortari, un niño destinado a dejar una huella profunda en la historia de su país. La capital mexicana, bulliciosa y llena de contrastes, fue el escenario donde comenzó una vida marcada por la ambición, la política y el poder. Carlos llegó al mundo en una familia que ya conocía los pasillos del poder. Su padre, Raúl Salinas Lozano, fue senador y ministro, un hombre que sabía abrir puertas y construir alianzas en el México de aquellos años. Su madre, Margarita de Gortari, era una presencia firme, educando a sus hijos en un hogar donde las ideas y los debates eran parte del día a día. Desde pequeño, Carlos mostraba una curiosidad insaciable. No se conformaba con lo que veía, siempre quería saber más, entender cómo funcionaba el mundo. En su casa, políticos e intelectuales se reunían con frecuencia, y el pequeño escuchaba atento. Hablaban de economía, de poder, del futuro de México. Esas conversaciones eran como semillas que se plantaban en su mente, listas para crecer con el tiempo. Carlos creció sabiendo que su país era un lugar de grandes posibilidades, pero también de enormes retos, y eso lo empujaba a soñar en grande. En la escuela, Carlos destacaba sin esfuerzo. No solo era inteligente, sino decidido. En 1969, terminó su carrera de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, un lugar lleno de historia y debates que encendían la imaginación. Allí empezó a ver la economía como una herramienta para cambiar el rumbo de México. Pero su hambre de conocimiento no tenía límites. Quería aprender más, ver más allá de las fronteras de su país. Por eso, decidió cruzar el océano y estudiar en Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo. En Harvard, Carlos se entregó por completo. En 1973, obtuvo una maestría en Administración Pública, donde aprendió cómo funcionan los gobiernos y cómo las políticas pueden transformar vidas. No se detuvo ahí. En 1978, se convirtió en doctor en Economía Política. Sus estudios no eran solo números y teorías. Analizaba cómo se movía el poder, cómo las decisiones en las oficinas afectaban a millones de personas. Harvard lo desafió, pero también lo fortaleció. Ser un mexicano en un lugar tan competitivo lo motivó a demostrar de qué estaba hecho. Cuando regresó a México, Carlos traía más que títulos. Traía ideas, una nueva forma de ver su país, combinando lo que aprendió en el extranjero con las raíces de su infancia en la Ciudad de México. ¿Qué haría con todo ese conocimiento? ¿Cómo usaría su preparación para escalar en el mundo del poder? Esas preguntas flotaban en el aire mientras comenzaba a dar sus primeros pasos. La política, que siempre había corrido por sus venas, ahora lo llamaba más fuerte. México, con sus promesas y desafíos, lo esperaba. Y Carlos, con su ambición afilada, estaba listo para responder. Pero, ¿qué vendría después? ¿Qué caminos se abrirían para este joven economista con sueños tan grandes? De regreso a México tras su paso por Harvard, Carlos Salinas de Gortari no perdió tiempo. Su mente, llena de ideas, estaba lista para actuar. En los años 70, dio sus primeros pasos en el servicio público al integrarse a la Secretaría de Hacienda. No era un puesto cualquiera. Hacienda era el corazón financiero del país,
un lugar donde se tomaban decisiones que afectaban a millones. Carlos, con su formación en economía, encontró allí un terreno fértil para aplicar lo que había aprendido. Trabajaba con números, pero también con estrategias, aprendiendo los detalles del gobierno mexicano desde adentro. En esa época, México vivía tiempos complicados. La economía tambaleaba, y el país necesitaba mentes jóvenes y preparadas. Carlos se destacó rápidamente. No solo por su inteligencia, sino por su disciplina. Se convirtió en parte de un grupo conocido como los tecnócratas, una nueva generación dentro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que combinaba conocimientos técnicos con ambición política. Estos jóvenes no eran los políticos tradicionales de discursos encendidos. Eran calculadores, formados en universidades de élite, y Carlos encajaba perfectamente. Su capacidad para analizar problemas complejos y proponer soluciones lo puso en el radar de los líderes del partido. El gran salto llegó en 1982, cuando el presidente Miguel de la Madrid lo nombró secretario de Programación y Presupuesto. A los 34 años, Carlos estaba en una posición de enorme poder. No era un cargo menor. Desde ahí, controlaba cómo se gastaba el dinero del país, qué proyectos se priorizaban y cómo se enfrentaban los retos económicos. México estaba en crisis. La deuda externa ahogaba al gobierno, y la inflación golpeaba a las familias. Carlos, con su enfoque técnico, propuso medidas duras, recortes al gasto público, control de salarios y ajustes para estabilizar las finanzas. No eran decisiones populares. Muchos las veían como frías, pero él creía que eran necesarias para salvar al país. Dirigir en tiempos de crisis no era fácil. Carlos enfrentaba críticas, pero también ganaba aliados. Su habilidad para explicar sus planes, con claridad y confianza, impresionaba a quienes lo rodeaban. En las reuniones de gobierno, su voz pesaba. No hablaba por hablar, sus argumentos venían respaldados por datos y análisis. Esto lo convirtió en una figura clave para el PRI y para el presidente de la Madrid. Pero no todo era sencillo. Las medidas de austeridad generaban protestas, y la presión crecía. Carlos sabía que liderar era tomar riesgos, y estaba dispuesto a asumirlos. Mientras navegaba este mundo de poder y decisiones, Carlos seguía aprendiendo. Cada reunión, cada crisis, era una lección. El México que soñaba transformar estaba frente a él, pero aún lejano. ¿Cómo usaría su posición para subir más alto? ¿Qué sacrificios vendrían en el camino? El futuro era incierto, pero una cosa era clara: Carlos Salinas de Gortari no estaba allí para ser uno más. Algo más grande lo esperaba, y él lo sabía. En octubre de 1987, el destino de Carlos Salinas de Gortari dio un giro decisivo. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, lo eligió como su candidato a la presidencia de México. No fue una sorpresa para quienes conocían los pasillos del poder. La decisión llegó por el famoso dedazo, una práctica donde el presidente en turno señalaba al sucesor. Miguel de la Madrid, confiando en la preparación y disciplina de Carlos, lo señaló. A los 39 años, Salinas estaba a un paso de liderar el país. Pero el camino no sería fácil. La elección presidencial del 6 de julio de 1988 fue un torbellino. México vivía tiempos de desconfianza. La economía seguía frágil, y muchos mexicanos querían un cambio. Carlos enfrentaba rivales fuertes, como Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, que prometía una nueva dirección. Las campañas fueron intensas. Salinas recorría el país, hablando de modernización y estabilidad. Su mensaje era claro: él podía llevar a México al futuro. Pero no todos estaban convencidos. En las calles, la tensión crecía. El día de la elección, el ambiente era eléctrico. Los votantes acudían a las urnas, mientras los rumores de irregularidades comenzaban a circular. Cuando empezó el conteo, algo inesperado pasó. Los primeros resultados mostraban a Cárdenas liderando. Entonces, ocurrió el incidente que marcaría la historia: el sistema de conteo se cayó. Las autoridades dijeron que era un problema técnico, pero la sospecha se encendió. Horas después, cuando el sistema volvió, los números favorecían a Salinas.
La gente no lo aceptó fácilmente. Las acusaciones de fraude estallaron. En los días siguientes, México se dividió. Miles salieron a las calles, liderados por Cárdenas, exigiendo transparencia. Los manifestantes gritaban que las elecciones habían sido robadas. La situación se complicó aún más cuando se supo que las boletas electorales serían destruidas, una práctica legal pero que alimentó las dudas. Para muchos, era una forma de ocultar la verdad. Salinas, mientras tanto, defendía su victoria. Decía que el PRI había ganado justamente y que las protestas eran intentos de desestabilizar al país. El país estaba en ebullición. Las marchas no paraban, y la prensa, tanto nacional como internacional, seguía cada detalle. Carlos sabía que asumir la presidencia en esas condiciones sería un reto enorme. Necesitaba ganar la confianza de un pueblo dividido, pero también mantener el apoyo del PRI y del gobierno. Su mente trabajaba sin descanso, buscando formas de avanzar en medio del caos. ¿Cómo gobernaría un país que dudaba de su legitimidad? ¿Qué haría para calmar las tensiones? Mientras las protestas seguían, Salinas se preparaba para tomar el mando. El 1 de diciembre de 1988, juraría como presidente. Pero las preguntas seguían en el aire. ¿Podría unir a México? ¿Qué decisiones tomaría para demostrar que merecía el cargo? El futuro era incierto, y el joven economista, ahora al frente de la nación, tenía el mundo entero observándolo. El mandato de Carlos Salinas de Gortari, iniciado el 1 de diciembre de 1988, estuvo marcado por reformas audaces, pero también por sombras que dejaron preguntas sin respuesta. México vivía cambios profundos, pero una serie de muertes misteriosas alimentó sospechas y rumores que persiguieron al presidente. Estos eventos, ocurridos en momentos clave, envolvieron su gobierno en un aura de intriga que aún hoy genera debate. En 1989, un accidente automovilístico sacudió al país. Manuel de Jesús Cloutier, conocido como Maquio, líder del Partido Acción Nacional y figura carismática, murió en una carretera de Sinaloa. Maquio había sido un rival fuerte en las elecciones de 1988, y su muerte levantó sospechas. Muchos se preguntaban si realmente fue un accidente. Las investigaciones oficiales concluyeron que sí, pero las dudas permanecieron. Para algunos, su fallecimiento era demasiado conveniente para el PRI. Salinas, ocupado con sus reformas, no comentó públicamente, pero el caso dejó una marca en su gobierno. Años después, en 1994, otro golpe estremeció a México. El 23 de marzo, Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, fue asesinado a tiros durante un mitin en Tijuana. Colosio era visto como la esperanza del partido, un hombre cercano a Salinas que prometía continuidad con un toque de renovación. Su muerte, en plena campaña, paralizó al país. Las imágenes del caos en Lomas Taurinas se grabaron en la memoria colectiva. La investigación apuntó a un tirador solitario, pero las teorías de conspiración crecieron. Algunos señalaban luchas internas en el PRI, otros, motivos más oscuros. Salinas, visiblemente afectado, llamó a la unidad, pero el país estaba en shock. Meses después, el 28 de septiembre de 1994, otro crimen avivó las sospechas. Francisco Ruiz Massieu, exgobernador y excuñado de Salinas, fue asesinado en la Ciudad de México. Ruiz Massieu era una figura influyente en el PRI, y su muerte, a plena luz del día, desató rumores de ajustes de cuentas. Lo que complicó todo fue la conexión con Raúl Salinas, hermano del presidente. Raúl fue acusado de estar vinculado al crimen, una sombra que cayó directamente sobre la familia. Aunque Carlos no fue implicado, las acusaciones contra su hermano alimentaron la percepción de un gobierno rodeado de secretos. Estos eventos, uno tras otro, crearon un clima de desconfianza. La prensa, nacional e internacional, no dejaba de preguntar, ¿qué estaba pasando en México? Los ciudadanos, cansados de la incertidumbre, exigían respuestas. Salinas, en sus últimos meses como presidente, enfrentaba un desafío enorme: mantener la estabilidad mientras las sospechas crecían. Cada muerte parecía abrir una nueva herida en la credibilidad de su gobierno. A medida que su mandato llegaba a su fin, las preguntas seguían sin respuesta. ¿Eran estas muertes coincidencias o algo más?
¿Cómo afectarían el legado de Salinas? México, atrapado entre el progreso y la intriga, miraba al futuro con cautela. Y Carlos, en el centro de la tormenta, sabía que su historia aún no terminaba. Carlos Salinas de Gortari, ya como presidente, tenía un plan claro: transformar México en una potencia moderna. Desde el inicio de su mandato en 1988, apostó por políticas económicas audaces que cambiarían el rumbo del país. Inspirado en ideas neoliberales, decidió abrir la economía mexicana al mundo. Esto significaba reducir el control del gobierno sobre las empresas y dar paso al sector privado. Bancos, aerolíneas y hasta la compañía telefónica Telmex fueron privatizados. Para Salinas, estas medidas liberarían el potencial de México, atrayendo inversión y creando riqueza. El momento cumbre de su visión llegó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1992. Este acuerdo con Estados Unidos y Canadá fue presentado como una puerta al progreso. Salinas viajó por el mundo, promoviendo a México como un país listo para competir. En las calles, algunos celebraban la promesa de empleos y crecimiento, otros, especialmente los campesinos, temían que sus productos no pudieran competir con los del norte. Aún así, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte marcó una nueva era. México estaba en el mapa global, y Salinas era el rostro de ese cambio. Durante su gobierno, la economía parecía florecer. Las cifras oficiales mostraban crecimiento, menos inflación y más inversión extranjera. La prensa internacional hablaba del milagro mexicano, una historia de éxito que ponía a México como ejemplo. Las ciudades crecían, los supermercados se llenaban de productos importados y la clase media soñaba con un futuro mejor. Salinas, con su carisma y discursos optimistas, convencía a muchos de que el país estaba en el camino correcto. Pero no todo era tan brillante como parecía. Detrás de las cifras, había un secreto frágil. El peso mexicano, la moneda del país, estaba artificialmente fuerte frente al dólar. El gobierno gastaba enormes reservas para mantener su valor, una estrategia arriesgada que pocos notaban. Para los mexicanos comunes, los precios parecían estables, pero los expertos comenzaban a preocuparse. ¿Cuánto tiempo podría sostenerse este equilibrio? Salinas y su equipo insistían en que todo estaba bajo control, pero las grietas empezaban a aparecer. Las privatizaciones, aunque generaban ingresos, dejaban a muchos trabajadores sin empleo, y las desigualdades crecían en silencio. Mientras el presidente recorría el país, inaugurando proyectos y celebrando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las preguntas crecían. ¿Era el milagro mexicano real o solo una ilusión? Los campesinos, los obreros y las comunidades indígenas sentían que los beneficios no llegaban a todos. En las sombras, las tensiones sociales aumentaban, y el país se preparaba para un año crítico, 1994, el último de su mandato. ¿Podría Salinas mantener la imagen de éxito? ¿Qué pasaría si el peso, tan cuidadosamente protegido, comenzara a caer? El México de Salinas era un país de contrastes, entre la esperanza de un futuro próspero y los riesgos de un sistema al límite. Mientras el presidente seguía adelante, el tiempo corría. Algo grande estaba por venir, y México, una vez más, estaba en una encrucijada. El 1 de diciembre de 1994, Carlos Salinas de Gortari dejó la presidencia de México tras 6 años intensos. Pasó la banda presidencial a Ernesto Zedillo, su sucesor, con la imagen de un país transformado. Pero el milagro mexicano, que tanto promocionó, estaba a punto de desmoronarse. Apenas unas semanas después, en diciembre de 1994, México enfrentó una de sus peores crisis económicas. Lo que comenzó como una decisión financiera se convirtió en un desastre conocido como el error de diciembre. El problema tenía raíces en la política de Salinas. Durante años, el gobierno mantuvo el peso mexicano artificialmente fuerte frente al dólar, gastando reservas para sostener su valor. Era una apuesta arriesgada para proyectar estabilidad, pero las reservas se agotaban. Cuando Zedillo asumió, la verdad salió a la luz: México no podía seguir así. En diciembre, el gobierno desvaluó el peso. La moneda perdió más de la mitad de su valor frente al dólar en cuestión de días. Los mercados entraron en pánico, y la confianza en la economía se derrumbó.
El impacto fue devastador. En 1995, el Producto Interno Bruto de México cayó un 6.2%, una de las peores contracciones en décadas. Las empresas quebraron, los empleos desaparecieron y los precios se dispararon. La clase media, que había creído en el sueño del progreso, vio sus ahorros evaporarse. Familias que compraban casas o autos ahora luchaban para pagar deudas. En las calles, la frustración crecía. Muchos señalaban a Salinas como responsable. Aunque ya no era presidente, su nombre estaba ligado al desastre. La crisis no solo afectó los bolsillos. Cambió la forma en que los mexicanos veían a sus líderes. El PRI, que había dominado la política por décadas, perdió credibilidad. La gente hablaba del error de diciembre como una traición, un recordatorio de que las promesas de prosperidad podían ser frágiles. Salinas, que había dejado el cargo como un reformador exitoso, ahora enfrentaba críticas duras. Algunos decían que sus políticas neoliberales, como las privatizaciones y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, habían debilitado al país. Otros defendían que la crisis era inevitable, pero el daño ya estaba hecho. Mientras México luchaba por recuperarse, Salinas estaba fuera del país. Su ausencia alimentó especulaciones. ¿Dónde estaba? ¿Qué sabía de la crisis? En las casas, los mercados y las plazas, los mexicanos buscaban respuestas. El gobierno de Zedillo pidió ayuda internacional, y Estados Unidos ofreció un rescate financiero, pero la recuperación sería lenta. La herida económica dejó cicatrices profundas, especialmente entre los más pobres. El error de diciembre marcó un antes y un después. México, que soñaba con ser una potencia, tuvo que enfrentar su vulnerabilidad. Y Salinas, el hombre que prometió un futuro brillante, ahora cargaba con el peso de un país herido. ¿Cómo respondería a las críticas? ¿Qué haría para defender su legado? Mientras el polvo de la crisis comenzaba a asentarse, una cosa era clara: la historia de Carlos Salinas de Gortari aún tenía mucho por contar. En 1995, México era un hervidero de tensiones. La crisis del error de diciembre había sacudido al país, y Carlos Salinas de Gortari, recién salido de la presidencia, enfrentaba un torbellino de críticas. Pero un nuevo golpe llegó cuando su hermano Raúl fue arrestado, acusado de estar vinculado al asesinato de Francisco Ruiz Massieu. Los escándalos rodeaban a la familia Salinas, y el nombre de Carlos, aunque no estaba implicado directamente, quedó manchado. Fue entonces cuando decidió dejar México. No era una simple salida, era un autoexilio que marcaría el resto de su vida. Salinas desapareció de la escena pública mexicana. Los rumores sobre su paradero crecían, mientras el país intentaba sanar las heridas de la crisis. En 1999, se supo que había encontrado un nuevo hogar en Dublín, Irlanda. Lejos del bullicio de México, Dublín ofrecía calma y anonimato. Allí, Salinas vivía discretamente, alejado de los reflectores que alguna vez lo siguieron. La ciudad, con sus calles tranquilas y su ambiente reservado, parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo. Pero su vida en el exterior no era solo una pausa, era una reinvención. En 2021, otro capítulo se añadió a su historia: Salinas obtuvo la nacionalidad española. Este paso sorprendió a muchos en México, donde su nombre aún despertaba pasiones encontradas. Con la ciudadanía española, podía moverse con más libertad por Europa. Dividía su tiempo entre residencias en el Reino Unido y España, manteniendo un perfil bajo. Ya no era el presidente carismático que recorría el país con promesas de grandeza. Ahora, era un hombre que prefería las sombras, escribiendo, reflexionando y viviendo lejos de las multitudes. En México, su ausencia no significaba olvido. La gente hablaba de él, a veces con rencor, a veces con nostalgia. Surgió un mito curioso: cada vez que Salinas visitaba México, decían, un terremoto sacudía el país. La idea, aunque sin base real, se volvió una leyenda urbana que mezclaba superstición con el impacto que su figura aún tenía. Los mexicanos, con su humor característico, usaban esta historia para explicar lo inexplicable, como si Salinas, incluso desde lejos, pudiera mover la tierra. Mientras vivía en Europa, Salinas observaba México desde la distancia. Su país había cambiado,
pero las cicatrices de su presidencia seguían presentes. Algunos lo veían como el arquitecto de la modernización, otros, como el responsable de una crisis que marcó generaciones. Él, en su silencio, parecía elegir cuidadosamente cuándo hablar. Escribía libros, ofrecía conferencias ocasionales, pero nunca regresó del todo al centro del escenario. ¿Qué pensaba Salinas de su legado? ¿Soñaba con volver a México algún día? Su vida en el exilio era un misterio, como si cada paso estuviera calculado para mantenerlo fuera del alcance. Pero el tiempo no detiene las historias, y México, con su memoria larga, seguía preguntándose por el hombre que una vez lo lideró. Algo más estaba por venir, y el eco de su nombre aún resonaba. Mientras Carlos Salinas de Gortari vivía en el exilio, su nombre volvió a los titulares, pero no por política, sino por dinero. En los años posteriores a su presidencia, surgieron preguntas sobre su riqueza. ¿Cómo un exfuncionario público podía mantener un estilo de vida tan cómodo en Europa? Las sospechas crecieron cuando se descubrieron cuentas bancarias en Suiza vinculadas a su nombre. Estas cuentas, llenas de millones, desataron investigaciones sobre el origen de esos fondos. México, aún recuperándose de la crisis de 1994, quería respuestas. Las autoridades suizas y mexicanas comenzaron a indagar. Los rumores apuntaban a una fortuna acumulada durante su presidencia, pero probarlo era complicado. Salinas, desde el extranjero, mantenía silencio, mientras los medios especulaban. En 2007, un evento clave marcó la historia. 74 millones de dólares, ligados a esas cuentas, fueron devueltos al gobierno mexicano. No se trataba de una confesión, sino de un acuerdo que evitó juicios largos. Para muchos, esta devolución confirmaba las sospechas. Para otros, era solo una maniobra para cerrar el caso. Salinas nunca admitió irregularidades, pero el daño a su imagen ya estaba hecho. El estilo de vida de Salinas alimentaba las dudas. Residencias en Dublín, Londres y España, viajes frecuentes y una vida discreta pero lujosa no pasaban desapercibidos. La gente se preguntaba cómo un expresidente, cuyo salario oficial era modesto, podía costear todo eso. Las investigaciones revelaron una red compleja de inversiones y transferencias internacionales. Empresas, fideicomisos y movimientos bancarios en varios países formaban un rompecabezas financiero difícil de descifrar. Cada pista parecía llevar a más preguntas que respuestas. En México, la noticia de las cuentas suizas reavivó el enojo de muchos. La crisis del error de diciembre aún dolía, y saber que Salinas vivía cómodamente mientras familias mexicanas luchaban era difícil de aceptar. En las calles, la gente hablaba de corrupción, de un sistema que protegía a los poderosos. Sin embargo, también había quienes defendían a Salinas, diciendo que su riqueza podía venir de negocios legítimos o de su trabajo como consultor y escritor tras dejar la presidencia. Las investigaciones nunca llegaron a una condena clara. Salinas, con su habilidad para mantenerse un paso adelante, evitaba los tribunales. Publicaba libros, daba conferencias y seguía proyectando la imagen de un hombre seguro de su legado. Pero las sospechas no desaparecían. Cada nuevo detalle sobre sus finanzas reabría el debate. ¿Era un genio económico que supo invertir bien, o había cruzado líneas éticas durante su gobierno? Mientras México seguía adelante, el misterio de la fortuna de Salinas permanecía. Su vida en el exilio, rodeada de lujo y secretismo, contrastaba con el país que dejó atrás. ¿Qué más se descubriría sobre su riqueza? ¿Volvería algún día a enfrentar las acusaciones? El tiempo, como siempre, guardaba las respuestas. Y Salinas, desde la distancia, parecía observar, esperando el próximo capítulo de una historia que aún no terminaba. Lejos de los reflectores políticos, la vida personal de Carlos Salinas de Gortari siempre estuvo envuelta en curiosidad y rumores. Mientras lideraba México o vivía en el exilio, su historia familiar y las especulaciones sobre su intimidad mantenían a la gente hablando. Salinas, un hombre reservado, dejaba que los chismes crecieran, pero su vida privada ofrecía pistas sobre quién era más allá del poder. En 1972, Salinas se casó con Cecilia Oxeli González, una mujer discreta pero fuerte que lo acompañó durante su ascenso político. Juntos tuvieron 3 hijos, Cecilia, Emiliano y Juan Cristóbal. La familia vivía en el centro de la vida pública mexicana,
pero Cecilia prefería mantenerse al margen. Durante la presidencia, ella apoyaba a Salinas en eventos oficiales, proyectando una imagen de estabilidad. Sin embargo, el matrimonio terminó tras su salida del poder. La presión de los escándalos y el exilio pudieron haber pesado, aunque nunca hablaron públicamente al respecto. Su separación marcó un nuevo comienzo para Salinas. Más tarde, Salinas encontró el amor nuevamente con Ana Paula Gerard, una ejecutiva mexicana. Se casaron, y de esta unión nacieron 3 hijos más, Ana Emilia, Patricio y Mateo. Ana Paula, al igual que Cecilia, mantenía un perfil bajo, enfocada en la familia mientras Salinas navegaba su vida en Europa. Esta segunda etapa familiar mostró un lado más humano del expresidente, pero también atrajo atención. La gente se preguntaba cómo un hombre en el exilio podía equilibrar una vida familiar tan activa con las sombras de su pasado. Pero no todo eran hechos confirmados. Los rumores siempre rodearon a Salinas, alimentados por su figura controvertida. Uno de los más persistentes involucraba a la actriz Adela Noriega, famosa por sus telenovelas en los años 80 y 90. Se decía que Salinas había tenido una relación secreta con ella durante su presidencia. Las revistas de espectáculos y los corrillos populares repetían la historia, aunque nunca hubo pruebas. Adela, conocida por su vida privada reservada, nunca comentó al respecto, y Salinas ignoraba las especulaciones. El rumor, sin embargo, se convirtió en parte del folclore mexicano, una mezcla de glamour y misterio. Otro chisme que circulaba era aún más intrigante, la existencia de un supuesto hijo secreto. Algunos aseguraban que Salinas tenía un hijo no reconocido, fruto de una relación desconocida. Estas historias, sin evidencia sólida, se alimentaban de la percepción de que un hombre como él, con tanto poder, podía ocultar secretos profundos. En un país donde los rumores son casi una tradición, estas ideas encontraban eco. Mientras Salinas vivía entre Dublín, Londres y España, su vida personal seguía siendo un rompecabezas para muchos. ¿Qué tan ciertas eran las historias? ¿Cómo afectaban los rumores a su familia? Él, fiel a su estilo, dejaba que el tiempo hablara. Pero México, con su memoria insaciable, no dejaba de preguntarse por el hombre detrás de los titulares. Su historia, llena de luces y sombras, aún tenía más por revelar. Carlos Salinas de Gortari dejó la presidencia de México en 1994, pero su impacto en el país sigue siendo tema de debate. Su legado político y económico es una mezcla de transformaciones profundas y controversias que aún resuenan. Durante su gobierno, Salinas apostó por un modelo neoliberal que cambió la cara de México. Su visión era clara: abrir la economía, reducir el tamaño del gobierno y conectar al país con el mundo. Pero los resultados de sus decisiones dividen opiniones como pocas cosas en la historia mexicana. Uno de sus mayores legados fue la privatización masiva de empresas estatales. Bancos, la compañía telefónica Telmex, aerolíneas y otras industrias que antes controlaba el gobierno pasaron a manos privadas. Salinas decía que esto traería eficiencia y modernidad. En muchos casos, funcionó. Empresas como Telmex crecieron y atrajeron inversión. Pero no todos celebraron. Las privatizaciones concentraron riqueza en un pequeño grupo de empresarios con lazos cercanos al poder. Nombres como Carlos Slim, que se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, surgieron en esta era. Para muchos mexicanos, esto no era progreso, sino favoritismo. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992 fue otro pilar de su legado. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte abrió mercados, aumentó exportaciones y puso a México en el escenario global. Ciudades industriales crecieron, y productos mexicanos llegaron a Estados Unidos y Canadá. Pero el campo sufrió. Los pequeños agricultores no podían competir con los productos extranjeros, y miles abandonaron sus tierras. La desigualdad creció, y mientras algunos veían un México moderno, otros sentían que se dejaba atrás a los más pobres. Salinas es visto como el arquitecto de una economía neoliberal que transformó radicalmente al país. Sus defensores lo elogian por modernizar México, sacarlo del aislamiento y prepararlo para el siglo XXI. Sin embargo, sus críticos lo acusan de crear un sistema donde el poder y la riqueza se concentraron en pocas manos. La crisis del error de diciembre en 1994, que devastó a la clase media,
reforzó esta percepción. Para muchos, Salinas es un símbolo de irregularidades, de un gobierno que prometió prosperidad pero dejó deudas y desconfianza. Décadas después, su figura sigue polarizando. En las universidades, se estudian sus reformas como un punto de inflexión. En las calles, su nombre despierta emociones encontradas, admiración por su audacia, rechazo por las consecuencias. México cambió bajo su mando, pero el costo de esos cambios aún se discute. ¿Fue un visionario que tomó riesgos necesarios o un líder que sacrificó a muchos por el beneficio de pocos? Mientras Salinas vive discretamente en el extranjero, México sigue lidiando con su legado. Las privatizaciones, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la desigualdad que dejaron son parte del país de hoy. Pero la historia no termina aquí. ¿Cómo se recordará a Salinas en el futuro? ¿Qué más revelará el tiempo sobre su influencia? México, con su memoria viva, aún tiene mucho que decir. Llegamos al final del video, y ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas de Carlos Salinas de Gortari y de todo lo que ha sido revelado? Déjalo aquí en los comentarios, tu voz es importante. Si te gustó el contenido, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir los próximos videos de primera mano. Muchas gracias por ver, y hasta la próxima.